por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Te damos gracias, bendito Rey, porque, Señor, tú eres quien nos ha ayudado, tú eres quien nos has traído hasta acá, Señor, y eres tú quien continúa edificando tu iglesia, Señor. Te damos toda la honra, Señor, la gloria a ti. Sometemos a ti nuestra vida, nuestro entendimiento. Guíanos, por favor, en toda verdad, por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, y prepara nuestros corazones para, por favor, poder alimentarnos hoy, Señor, y que la semilla de tu palabra pueda generar fruto y caiga en buena tierra, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Desde el capítulo 1, Pablo viene dándole una repasada a la primera problemática que había en la iglesia de Corinto. Y esto, recordemos, eran las diferencias que habían entre grupos dentro de la iglesia. No dentro de una sola congregación, sino que en general en la iglesia de Corinto. Habían divisiones, discusiones, había contienda entre cristianos respecto a quién debían de seguir, a quién debían de honrar más y a quién desmeritar, ¿verdad? Principalmente en liderazgo de la iglesia. Entonces, algunos seguían a Apolos, algunos seguían a Pablo, permanecían fiel a él, algunos otros buscaban seguir solamente a la predicación de los apóstoles, principalmente a Cefas, Pedro, y otros sencillamente preferían no involucrarse en esto y permanecer en las palabras de Jesucristo. Y todo esto estaba provocando división. Y el detalle con esto es que el enemigo es astuto y es lo que está buscando hacer, destruir la iglesia, destruir, dividir al cuerpo de Cristo. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo está abordando este tema, está trayendo una exhortación, amonestación a la iglesia para que sus ojos estén enfocados en lo que verdaderamente importa, que es el llamado que Dios le ha dado a la iglesia de la gran comisión, que es predicar el evangelio de Jesucristo para que todo sea a través de Jesucristo y solamente en Jesucristo, que sea por la fe, la salvación, y no a través de modelos, denominaciones, hombres, liderazgo, iglesias, congregaciones, sino que solamente a través de Jesucristo, la palabra de la cruz. Y también juntamente con esto enseñar todo el consejo de Dios, no partes, sino que toda la escritura. Entonces, esa es la exhortación de Pablo. Dejen estas cosas a un lado, maduren, básicamente, porque en capítulos anteriores Pablo habla acerca de la madurez espiritual. Pablo les dice, maduren en la fe y demuestren que verdaderamente ustedes son creyentes que han sido transformados por Jesucristo. Y no busquen estar en contiendas solamente por causa del orgullo de sus corazones, porque esto era lo que estaba provocando la división entre las iglesias, la división dentro del cuerpo de Cristo. Ahora Pablo les deja claro que el camino por el cual deben de andar es estar sometidos bajo la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres, ni el razonamiento, ni las posturas, sino que bajo la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la tenemos en su palabra. Pablo les está enseñando esto, Apolos les estaba enseñando esto. Entonces el problema no eran quienes estaban enseñando, sino en quienes estaban siguiendo, en sus seguidores. Ahora también, aparte de esto, Pablo les deja claro anteriormente en capítulo 3 cuál es la función de cada uno de ellos como liderazgo de la iglesia. Ellos son simples colaboradores de la obra del Señor, simples servidores. Ellos son simples subordinados del Señor. Y la obra a la que ellos han sido invitados ha comenzado a ser fundamentada bajo el fundamento, sobre el fundamento que es Cristo y nada más. No sobre ningún hombre, no tiene que estar fundamentada sobre ningún hombre,
sobre ningún razonamiento, ni pensamiento, ni falsa doctrina, sino que sobre Jesucristo. E incluso cada uno de ellos tiene que velar por cómo están construyendo la iglesia, porque no es una obra de ellos, es una obra de Cristo que el Señor los ha invitado a ellos a comenzar a obrar. Y todo esto va a pasar por fuego. Esto el Señor lo va a pasar por fuego. El día en el que llame a cada uno de los líderes de la iglesia a cuentas y pondrá a prueba cada una de sus obras. Algunas perecerán y otras se mantendrán y recibirán su recompensa. También Pablo les deja claro que no tienen que engañarse a sí mismos pensando que ya lo saben todo, que ya tienen la sabiduría de Dios completa y que ya conocen todo el corazón de Dios, porque siempre es necesario venir delante del Señor y conocer cada día más y más y más profundo su corazón. A ver, Él es el Dios creador de todo el universo. Entonces, con los años de nuestra vida no nos es suficiente poder conocer al Señor. Entonces Pablo les llama la atención, no se engañen a sí mismos, pensando de que tienen toda la sabiduría, pensando de que ahora usted sabe más de aquel que no es un creyente. Venga y sométanse y busquen en el Señor, pónganse ustedes como insensatos, como ignorantes delante de Dios, para que puedan conocer a Cristo. Y por lo tanto, no se gloríen entonces en los hombres, sino que gloríense en el Señor. Porque Él es quien ha provisto todo. Pablo, Apolo, Cefas, cada uno de los hombres que el Señor ha usado en su palabra son simplemente instrumentos de Dios para traer su palabra a todos aquellos que aún no han escuchado a Él. Son instrumentos para guiar a la iglesia, pero nada más. Ahora en capítulo 4, entonces, Pablo les dice, ni yo mismo puedo juzgar mi ministerio. No estoy en posición de juzgar de que lo he hecho bien, lo he hecho mal, de que esta es la manera en la que debe de hacerse, porque nada de esto me va a justificar delante de Dios. Porque la medida con la que el Señor va a juzgar a su iglesia, va a juzgar a cada uno del liderazgo de la iglesia, al pastor, al evangelista, al misionero, al administrador, la medida que el Señor va a usar para traer juicio sobre cada persona, sobre cada servidor, colaborador en Cristo, es la obediencia. Son las intenciones de su corazón, no son las obras, ni que cuánta gente tiene en la congregación, cuál templo es el más grande. Esto es indiferente para el Señor, pero si el colaborador ha caminado en obediencia, escuchando la voz del Señor, siendo guiado por Él, y las intenciones de su corazón son claras, sencillas, de que tiene claro de que va a ser llamado a cuentas y que Él es un colaborador de la obra del Señor y que no tiene que monopolizar la sabiduría de Dios, entonces ahí es donde está la claridad de Pablo y de cada uno de los colaboradores, al saber de que es el Señor quien tiene una medida con la que va a juzgar. Y ahí, ese día, Pablo les dice, no juzguen antes de tiempo entonces. No piensen que usted es la mejor congregación, ustedes son la mejor iglesia. No juzguen esto antes de tiempo, porque esto los va a llevar a menospreciar a otros. Pero todos son un mismo cuerpo. Todos son un mismo cuerpo. No juzgue antes de tiempo, porque aquel día en el que el Señor venga y juzgue a su iglesia, a los de su casa, entonces algunos recibirán alabanza de su Señor. Buen siervo fiel. Fiel porque anduvo en la obediencia a su Señor. Pero otros, por otro lado, recibirán reprensión. Entonces, en esta misma línea, vamos a terminar de ver el capítulo 4 hoy y a concluir, a ver la conclusión de Pablo respecto a este tema. Continuamos en versículo 6
capítulo 4, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El mensaje es claro. Pablo les está diciendo, por esto mismo, todo este fundamento anterior que yo les he dado, acerca de cuál es la función que tanto Apolos como mi persona, como Pablo tienen como colaboradores, todo este ejemplo se los hemos dado por amor a ustedes, para que no pongan sus ojos en los hombres, para que no pongan sus ojos en los criterios humanos, en los estándares humanos, y para que no piensen más de lo que está escrito en la palabra. Porque lo que pasa es que cuando los hombres ponen su mirada y miden conforme a los estándares de este mundo, comienza entonces el orgullo a crecer y a inflar los pechos de todos aquellos que están siendo usados en la obra del Señor. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que se envanezcan unos contra otros. Y esto lo que quiere decir es que van a comenzar a favorecer y a ver con buenos ojos a unos, pero a otros comienzan a despreciarlos. Pero es que también aquella iglesia tiene más seguidores, tiene más miembros. Pero esta iglesia, vean, solo 3 personas llegan. Porque están viendo dentro de los estándares de los hombres. Quieren medir conforme a lo que ven. Pero, ¿y qué a ellos si el Señor ha enviado a un pastor a pastorear solamente una familia de 3 personas? Si él ha sido fiel, recibirá su galardón. Pero el pastor que tiene multitudes siguiéndole, también recibirá una exigencia mayor. Y si ha caminado en desobediencia y todo esto lo ha creado bajo su propia sabiduría, poniendo el nombre de Cristo delante de él, y sí, hablando con versículos, usando la palabra de Dios de manera en vano, y todo esto ha crecido, y sí, wow, un montón de personas y todo, pero no ha caminado en obediencia según el mandato de Dios en su palabra y conforme el propósito que Dios le ha marcado a él, entonces recibirá reprensión. Y recordamos las palabras del Señor cuando habla acerca de estas parábolas en los evangelios. Y aquel día vendrán unos y dirán: Señor, pero en tu nombre, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor les dirá: yo nunca los conocí, porque ustedes nunca quisieron conocer mi corazón, ni caminar en obediencia a esto. Entonces Pablo les está diciendo, este es el ejemplo que les estamos dando por amor, para que ustedes no se desenfoquen y se enfoquen más bien en lo que verdaderamente importa, en lo que verdaderamente ha sido llamado a ser la iglesia. El cuerpo de Cristo, santa, pura. Porque el Señor vendrá no solamente por unos, sino que vendrá por su iglesia. Y cuando estemos con Él, Él no comenzará a separar: ustedes son de tal congregación, de tal denominación. Él no, eso indiferente completamente para el Señor. Mirará los corazones, si verdaderamente caminaron en obediencia y buscaron crecer espiritualmente, y Él verá las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Ahora, el ejemplo de Pablo, que Pablo está poniéndoles, es la responsabilidad que tiene cada uno de los líderes de la iglesia. Es una responsabilidad mayor, pero esto no quiere decir que el pastor, que el misionero, que el evangelista sea más que toda la iglesia. Esto no quiere decir que Pablo o alguno de los apóstoles sea más sobre toda la iglesia.
sea más que el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Tiene una función diferente, que tendrá una responsabilidad mayor y una mayor exigencia a la hora de dar cuentas delante del Señor, pero esto no lo hace más que nadie. Por eso Pablo los exhorta a no pensar más de lo que está escrito, que se sometan a lo que dice la palabra de Dios, no a sus argumentos, pensamientos, ideas. Y recuerden que los corintios eran muy buenos en sus razonamientos por su trasfondo griego, ¿verdad? Que amaban la sabiduría, los nuevos conocimientos, los nuevos razonamientos, las nuevas filosofías. Por eso Pablo les dice, sométanse a lo que está en la Escritura, nada más. Versículo 7 dice, porque ¿qué te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. En versículo 7, este conjunto de preguntas vienen con un poquito de sazonadas con sarcasmo por parte de Pablo. Pablo les está diciendo, ¿qué han hecho ustedes que los haga diferentes al resto del cuerpo? Al resto de los otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién los va a distinguir? Si pertenecen y tienen el mismo ADN que todos los demás. Y la otra pregunta dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Dándoles a entender, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido por parte de Dios? Y si lo han recibido, ¿por qué entonces se glorían como si no hubiese recibido algo por parte de Dios? Como si lo hubieras ganado por méritos propios. Pablo está apuntando al orgullo del corazón de estas personas. Porque parece que estaban desmeritando lo que Dios ha hecho en ellos. A través de cada una de las personas que Él ha usado para trabajar en sus vidas. Y esto es lo que estaba causando menosprecio y discusión entre unos y otros. Y lo hemos aplicado en la iglesia de hoy, ¿sabe? ¿Qué te distingue? ¿Qué nos hace más que otra congregación? Nada. Porque toda la obra es del Señor. Pero es que nuestra iglesia hace esto y tiene estos recursos y ayuda a la población y trae camiones de médicos y misioneros. ¿Y qué? ¿Acaso no es el Señor el que está haciendo la obra? El que el Señor te quiere usar a través de esta área, gloria a Dios, porque no todos pueden ser mano. Hay otros que necesitan ser corazón, otros ojos, otros nariz, otros un pie. Tienen funciones diferentes, pero esto no nos distingue, ni nos tiene que generar orgullo, ni jactancia delante de nadie, porque todo es del Señor. Más bien, mayor humildad y mayor sometimiento a la obra del Señor, delante del Señor, para que Él nos ayude a no desenfocarnos de la obra que Él está haciendo a través de nosotros. Es que yo ofrendo tanto a la iglesia. ¿Y qué? ¿No es el Señor el que provee el trabajo? ¿El que ha provisto las ganancias para tu familia? Para que puedas ser un recurso, para que puedas ser un instrumento de Él para la iglesia o para el necesitado. Todo viene del Señor. Y esto nos recuerda las palabras de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 26. Si ustedes ven en toda la Escritura, cada persona que ha sido usada por Dios no ha sido por sus méritos,
ni por sus buenas obras, ni por merecimientos de nada. Todo ha sido por la gracia y el plan soberano de Dios. En toda la Escritura no vemos ningún hombre, ninguna persona, es que se lo merecía. No, todo ha sido por la gracia del Señor. En Juan capítulo 3, versículo 26, los discípulos de Juan el Bautista van a venir para darle aviso a Juan acerca de lo que está sucediendo con Jesús al otro lado del río. Veamos lo que dice en versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Están como viniendo con el chisme, que ¿qué le está haciendo? Vean, está bautizando. Vean las multitudes que lo están siguiendo. Pero entonces veamos las palabras de Juan. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Como diciendo, que haga lo que esté haciendo, si no le ha sido dado del cielo, esto no va a generar ningún impacto dentro del reino de Dios. Entonces, esto podría haberle generado algún tipo de celo a Juan el Bautista, pero no lo hizo. Él sabía muy bien que era solamente un instrumento que el Señor había enviado, que Dios lo estaba usando. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Exactamente estas son las palabras que debería estar recordando la iglesia de Corinto. Nada le puede ser dado al hombre si no es por parte de Dios, para su obra. Y es necesario de que el líder de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, mengüe para que sea Cristo quien crezca, quien guíe a la iglesia, quien la edifique, porque es su obra. Él es el fundamento y Él es quien la va edificando y quien va dando el crecimiento. Y esto nos recuerda estas palabras, esta situación que está sucediendo en Corinto. Ahora, en versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. A lo que Pablo sarcásticamente se está refiriendo en este versículo es a la promesa del reino milenial, cuando el Señor vendrá con su iglesia a juzgar y reinar sobre las naciones. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, ustedes ya están completos, parece, ya están reinando con Cristo, porque están juzgando y están viviendo como reyes, como si ya lo tuvieran todo, pero ojalá y verdaderamente este tiempo ya hubiese llegado para nosotros también reinar con ustedes, que todos reinemos juntos con el Señor. Entonces, ¿ven el sarcasmo de Pablo? Diciéndoles, ojalá este tiempo fuera ahora, pero no lo es. Ustedes siguen siendo la iglesia en este mundo, en esta era. Y no le toca a la iglesia ni a ninguna persona juzgar antes de tiempo la obra de los demás. Podemos exhortarnos, podemos amonestarnos unos a otros en lo que es necesario ser amonestados y ser exhortados bíblicamente, con amor, ternura, con misericordia, buscando la restauración y buscando el bien común de la iglesia, no por orgullo ni con ninguna mala intención de exponer a los demás, sino que con amor y ternura,
podemos hacerlo y somos enviados, hay mandato del Señor en esto. Pero el enjuiciar conforme a los preceptos humanos, conforme a nuestra perspectiva de las cosas, eso no le toca a la iglesia ni al pastor. Vendrá el tiempo en donde el Señor esclarecerá todo esto. Entonces, después de este sarcasmo de Pablo, comienza a hablarles acerca de cuál es la posición o cuál es la imagen que han tenido todos aquellos primeros cristianos, los de primera línea en el primer siglo. Versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, refiriéndose no solamente a él o a los 12 apóstoles, sino a todos aquellos que han sido enviados a abrir el camino para llevar y difundir el mensaje de salvación, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta es la realidad del ministerio de Pablo y de cada uno de los apóstoles y toda la primera línea de cristianos durante el primer siglo. Y no es sorpresa, porque ¿cuáles fueron las palabras del Señor a sus discípulos? Una promesa fiel para cada creyente es que en este mundo tendréis aflicción, sufrirán persecución, y todos ellos fueron enviados como en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Se los advirtió el Señor, pero les dijo también: confiad y creed, yo he vencido al mundo. En Él hay victoria. Tal vez no físicamente, tal vez no anímicamente, a través de las pruebas que cada uno va a pasar, pero su victoria está en la salvación, en la vida eterna que les espera juntamente con el Señor. Entonces, Pablo les está hablando claro, ustedes están viviendo como reyes, no quieren sufrir dolor, quieren mantener su imagen de respeto, de honor, no quieren ser despreciados, no quieren pasar hambre, ni ser abofeteados, quieren tener seguridad de todas sus cosas y control de todo, y sí, vivir como reyes y como jueces en medio de este mundo. Pero sepan que esta no es la realidad de la iglesia, ni de ningún creyente. El pastor que vive cómodamente, con todos aquellos lujos y todas aquellas posesiones, a esto no ha sido llamado el líder de la iglesia. Esta no es la intención que debe existir en el corazón de aquel que sirve al Señor, porque debe comprender de que será llamado aún más fuerte a cuentas delante del Señor. Ahora, si el Señor quiere bendecir de esa manera, es muy diferente, pero estamos apuntando a las intenciones del corazón y al orgullo del corazón en cada hombre. La imagen que Pablo quiere plasmar acá es la de un desfile romano, cuando vienen de regreso de una batalla. El general romano entraba a la ciudad primeramente con sus tropas, luego venía él a caballo, seguido el botín que habían saqueado, que habían ganado, y por último aquellos esclavos prisioneros de guerra que venían sentenciados a la muerte, algunos para ser ejecutados, otros para hacer el espectáculo en el Coliseo romano.
para pelear entre ellos y ganar la vida o extender un poco más su vida, o si no ser devorados por los leones en el domo, en el Coliseo romano. Esta es la imagen que Pablo les está diciendo a la iglesia. Nosotros somos los postreros, los que venimos de último, somos como los esclavos de guerra, sentenciados a muerte ya, de fijo, vamos a morir. Eso es algo que tenemos asegurado. Y todo el sufrimiento que hemos pasado de ser abofeteados, él mismo, Pablo, en versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Recordemos que cuando Pablo llega a Corintio, él estaba trabajando en la fabricación de tiendas junto con Aquila y Priscila, para generar recursos para el ministerio, para continuar ahí y no ser una carga para la iglesia. Pero todas estas cosas, el griego, el gentil en ese tiempo, lo veía como algo de desprecio, de menosprecio. El trabajo manual era algo como de la clase baja. Y la iglesia quería mantener su estándar de no sufrimiento. No vamos a sufrir, aquí nadie va a pasar persecución, aquí nadie va a pasar necesidad, nadie va a pasar una vergüenza. Pero Pablo les dice, esta es la realidad del que sigue a Cristo. Hay un precio que va a pagar. Hay un precio que va a pagar. Y no es que todos van a pasar por las mismas circunstancias de dolor y de persecución. Pero tiene que entender de que vendrá el sufrimiento por algún lado, porque a través de la prueba el Señor es quien nos forma. Es uno de sus instrumentos. Versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Que Pablo les está diciendo acá. Yo todo esto no les estoy diciendo para que ustedes sientan vergüenza, sino que más bien los vengo a amonestar. La palabra amonestar significa advertir. Yo los vengo a advertir del mal y el peligro que están corriendo si permiten que el orgullo que hay en sus corazones continúe creciendo. Es un peligro que los va a destruir a ustedes individualmente, pero también como iglesia. Les está advirtiendo acerca del mal del orgullo en el corazón. Y viene a hablarles con autoridad. Porque ¿quién fue el que trajo el evangelio a la ciudad? Pablo. Y por eso les dice, yo los engendré, poniendo este simbolismo de un padre dando a luz a sus hijos. Porque Él fue quien los guió hacia el evangelio. No se está dando la gloria a Él, simplemente le está haciéndoles entender que Él tiene cierta autoridad y propiedad para hablarles. Porque el fundamento que Él vino a poner en la ciudad fue Cristo y nadie más. No fue Él, no fue Apolo, no. Fue Él, fue Cristo. Ahora la palabra ayos que vemos en versículo 15 significa instructor, aquel que camina o que discipula a alguien, que camina con alguien. Entonces vemos el contexto. Aunque ustedes tengan 1000 instructores en Cristo, personas que los estén guiando, los estén alimentando en Cristo, no tendréis muchos más padres, no tendréis muchos padres. No tendréis muchas personas que verdaderamente los hayan guiado al evangelio, porque yo fui quien les guió al evangelio y esa es la autoridad con la que les estoy hablando, con esa propiedad. Versículo 16, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Estaría usted dispuesto a decirle a alguien, imítenme en cómo seguir a Cristo? A los de nuestra casa, que nos ven todos los días, quien tienen que aguantar las rabietas y los malos gestos, y en fin, en casa sabrán
¿Estaríamos dispuestos a decirle a nuestros hijos, imítenme a mí? Cuando nuestra vida está cargada de pecado, de debilidades y de situaciones. Pablo les está diciendo a ellos, os ruego que me imitéis, pero no que lo imiten en todo su sufrimiento, en que tengan que pasar por todo su sufrimiento, sino él está abogando para que lo imiten en cómo ha afrontado, en su actitud, en cómo ha afrontado cada situación. Que lo imiten en su fe, que lo imiten como buen colaborador, como buen administrador, como buen subordinado de Cristo. Que lo imiten en vivir una vida íntegra, dedicada al Señor. Que lo imiten en su devoción a Dios y en buscar siempre la sana enseñanza, la sana doctrina y todo el consejo de Dios. En habitar y en saturar su mente de toda la palabra de Dios. Esa es la invitación de Pablo y se los está diciendo con autoridad. Y por esto mismo, dice el versículo 7, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. No pudo haber enviado a alguien mejor que Timoteo, quien ha caminado con él y él lo ha instruido en cómo debe caminar en Cristo. Entonces Timoteo les dice primero, imítenme a mí, vean, él lo hizo y vean su vida, vean el testimonio de su vida. Ahora, él con propiedad también les va a hablar a ustedes y les va a dar a entender y les va a dar a conocer de que yo no es que enseño una cosa aquí y después digo otra allá, no, sino que en todas las iglesias, todo lugar donde voy, hablo con lo mismo, el evangelio de Cristo y todo el consejo de Dios. Y no solamente con palabras, sino que también con acciones. Entonces Pablo está enviando a Timoteo para que él testifique de la vida íntegra de Pablo, para que la iglesia imite esta misma integridad de cómo vivir en el Señor, de cómo debe funcionar la iglesia, en unidad, en comunión, en gozo y alegría, en alabanza al Señor, no a los hombres. Y gloria a Dios por eso, porque esto aplica para nosotros claramente el día de hoy. Versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Y esto está hablando de quienes estaban murmurando y menospreciando a Pablo. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es la advertencia, la segunda advertencia de Pablo. Todo este es el consejo, la exhortación, el ánimo, la instrucción, pero más aún así, él sabe que hay quienes están con sus corazones endurecidos y no quieren ceder ante el consejo de Pablo. Pero a ellos les dice, bueno, voy a ir a ustedes que andan hablando y murmurando como si yo nunca hubiese ido, como si yo nunca hubiese escuchado. Pero voy a ir si el Señor quiere. Y entonces vamos a ver si verdaderamente sus obras y las cosas que el Señor ha hecho, bueno, todas las cosas que ustedes han hecho, si verdaderamente han sido dirigidas y guiadas por la sabiduría de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras bonitas, en sermones bonitos, en solo las promesas y en la abundancia, en la prosperidad y en todas las promesas, como si Dios fuese funcionara a través de un trueque, como si funcionase a través del emocionalismo.
es más que palabras. El reino de Dios es de poder. Y el poder radica solamente en el Evangelio de Cristo. No en las palabras de los hombres, ni en los movimientos, ni denominaciones, ni en las posturas, razonamientos, ni en la psicología, ni en cómo quiera el líder de la iglesia o el predicador hablar bonito, etc. Enriquecerlo con la sabiduría humana. No, más que palabras, es venir propiamente a la palabra de Dios y transmitir lo que dice el Señor. Y que el fundamento siempre sea su evangelio. El poder de la cruz, de la palabra de la cruz, es ahí donde radica el poder. Entonces Pablo vendrá y supervisará y se dará cuenta si verdaderamente están menospreciando sus palabras y el evangelio que les ha traído, o si verdaderamente están tomando en cuenta la exhortación para sus vidas y mejorar. Y ahí verá el orgullo de los corazones. Y lo podemos ver hoy en día también. Personas que no quieren ceder en nada a sus argumentos humanos, aunque tengan la evidencia de la palabra de Dios al frente. Estamos hablando de la iglesia, de creyentes. Y esta es la amonestación y la advertencia de Pablo. Ahora, en versículo 21, hay dos maneras en las que van a ser reprendidos, en la que van a venir y traer disciplina en el Señor. Pero la disciplina no depende de Pablo. Depende de cómo quieran recibir la disciplina aquellos que están con sus corazones llenos de orgullo. Pablo puede venir o con vara, o sea, con una disciplina fuerte y confrontación fuerte, o puede venir con dulzura, con amor, mansedumbre, con tal de restaurar al hermano o a la hermana o a la iglesia. Y sabe, de la misma manera podemos aprender nosotros que el Señor va a traer disciplina a nuestra vida de una manera un poco más fuerte, o con su gracia y misericordia, con su dulzura a nuestra vida. Pero no depende del Señor en cómo vaya a traer su disciplina a nuestra vida. Depende de cómo queramos nosotros. O cedemos y nos humillamos delante de Él y reconocemos, traemos todo nuestro orgullo delante de Él, o el Señor vendrá y tratará más firme con cada uno de nosotros. Así que en general, todo este ánimo, exhortación y amonestación de Pablo es para que la iglesia se enfoque en lo que verdaderamente es esencial, que es la palabra de Dios, el buscar la unidad del Espíritu y el caminar bajo la sabiduría divina en obediencia, no en nuestros propios criterios y nuestros propios argumentos. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu amonestación, por tu exhortación a cada uno de nosotros, a la iglesia, Señor. Gracias porque esto nos da esperanza del amor y la misericordia con la que tú nos estás llamando, Señor, a caminar en obediencia. Gracias porque estamos a tiempo, Señor, para responder, Señor, con corazones contritos y humillados delante de ti, para reencauzar nuestro caminar y poder replantear en la manera y examinar en cómo hemos estado caminando en nuestro cristianismo, en nuestra salvación. Por favor, Señor, que esta palabra termine y dé fruto y eche raíces profundas en nuestra vida, para recordarnos que nuestros ojos deben estar puestos en ti, solamente en ti, Señor. Y que cualquier temor al hombre, temor a ser juzgados por los demás, en cómo estamos predicando y en cómo estamos viviendo tu palabra, Señor, sea silenciado, Señor, por tu Espíritu Santo, por el consuelo de tu amor, bendito Rey. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti y que nuestra vida esté por la luz de tu palabra, así como lo dicen los salmos, Señor.
Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Que esta sea, Señor, nuestra lámpara, Señor, en cómo debemos caminar en nuestra salvación, individualmente y como iglesia, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia y gracia a todos aquellos que el orgullo nos ha querido tomar, Señor, el corazón y ha querido acrecentarse en nosotros. Ayúdanos, Señor, y quebrántanos si es necesario, porque queremos vivir sometidos a tu verdad, sometidos a tu voluntad, Señor, y que las intenciones de nuestros corazones sean claras, Señor, en seguirte a ti en todo lugar. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.